Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que esté muy bien. Vamos a comenzar nuestra primera sesión, al menos eh, primera sesión de contenidos. Eh, Así que, bueno, espero que se encuentren muy bien, que sus seres queridos también se encuentren muy bien y que este curso les pueda ser provechoso para su formación integral. Espero que, como se señalé en la primera vez que nos encontramos, cuando les presenté el programa, que sea un espacio para la conversación y el diálogo, considerando que estas temáticas se pueden precisamente, o están hechas precisamente para pensar aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, me, me parece que es una instancia precisamente para que nosotros podamos tener un diálogo fluido respecto a distintas cuestiones eh, contemporáneas o modernas en general, ¿no? Bien, antes de exponer y partir con los contenidos del curso, eh, hoy está con nosotros Patricio Calderón. Patricio es nuestro ayudante del curso y nos va a acompañar durante todo el semestre. Como ustedes saben, Patricio, me imagino que lo deben conocer. Patricio creo que está en cuarto o quinto año, bueno, ahí se va a presentar. Y él ya cursó conmigo por tanto este curso y bueno, fue bastante bien y llevo un tiempo ya trabajando con él y por tanto hacemos una buena dupla, eh, al menos desde los cursos de economía y estoy seguro que también va a ser un gran complemento para ustedes. Especialmente va a acompañarlos en los aspectos correspondientes a las evaluaciones. Como ustedes saben, les comenté en la sesión anterior, este año no tendremos trabajo de investigación, considerando la situación actual, y por tanto serán evaluaciones de contenido. Por supuesto, no serán de mayor complejidad, en el sentido de que no tienen que estar dando una prueba in situ, ¿no? En sala, sino que más bien va a ser un poco más, con más tiempo, lo que les va a permitir poder reflexionar y poder compartir ideas con sus compañeros y compañeras, ¿ya? Pero ya les voy a contar pronto sobre eso. Patricio, ¿te podrías presentar, por favor? Hola a todos, muchas gracias por la presentación. Como dijo el profe, soy Patricio y voy a ayudarlo en esta clase de ética y geografía. La verdad, como impresión personal, este curso es bastante interesante y te permite abrir mucho tu pensamiento y les va a ayudar mucho a lo largo de su carrera porque van a ver, van a ver que el significado de ontología, epistemología en parte, van a profundizar lo que vieron probablemente en el ramo de epistemología. Después esto les puede servir para las metodologías que van a ver a lo largo de la malla. Así que los insto que disfruten el ramo y que aprendan lo más posible. En mi caso estoy en quinto y tengo que hacer la práctica, pero aún así voy a reorganizar mi tiempo para poder acompañarlo a lo largo de todo el curso y cualquier cosa, cualquier duda, me pueden contactar a mi correo que se los voy a dejar escrito ahora en el chat. Y eso, cualquier pregunta, cualquier duda antes de la prueba, después de la prueba, me avisan, lo podemos conversar tanto colectivamente como individualmente. Y, y eso, o sea, eso básicamente. Muchas gracias, Patricio. Eh, bueno, les pido que consideren los comentarios de Patricio. Efectivamente, él tiene una gran disposición a colaborar y a apoyar el curso, así que si tienen dudas sobre el curso, vienen directamente a él o a mí, obviamente, ¿no? Como ya hemos conversado. Y Así lo que, último, sí, profe, lo Patricio. último, que cuando antes de las pruebas, todo eso, yo me voy a conectar, voy a intentar estar todas las clases presentes, pero es para que coordinemos juntos un horario de ayudantía.
para que sea consensuado y no haya problemas con eso. Eso. Vale, muchas gracias, Patricio. Bien, entonces hoy vamos a comenzar con los contenidos. A los que se conectaron posterior a las 11:30, les cuento que estoy con otro dispositivo hoy día, por eso bueno, no doy mi rostro y que tengo el PPT puesto porque sencillamente no lo pude sacar. Una vez que lo coloqué, lo compartí pantalla de la tablet, entonces, bueno, va a quedar eso ahí durante toda la sesión. Voy a intentar para la próxima solucionar esto, pero no he tenido respuesta desde la semana pasada que estoy solicitando solución y aún no tengo respuesta por parte de la gente de Teams. Así que bueno, esperemos que ya la próxima semana esté solucionado, aunque tampoco es tan problemático. Bien, entonces la sesión de hoy, como ustedes saben, este es un curso conceptual que, que desde el punto de inicio hasta el punto final está conectado. Entonces, tal vez los contenidos de las dos primeras sesiones a ustedes les parezca que se escapa un poco a lo que esperaban o a lo que presenté, pero en realidad está muy conectado. Solo les pido paciencia. Cada uno de los contenidos forman parte de un esquema que yo de a poco voy a ir mostrando para que vayan entendiendo de qué se trata lo que estamos presentando en este curso. Es un curso de tesis, yo diría, ¿no? Donde intento plantear una discusión sobre el espacio moderno y el lugar que ocupa la ética, principalmente en la disciplina que ocupa, que piensa el espacio moderno, por excelencia, que es la geografía, ¿no? Entonces, en la primera sesión voy a plantearles aspectos generales, muy generales, acerca de una discusión contemporánea sobre la ética. No me interesa en este caso que ustedes con esta sesión entiendan todo el debate, sino más bien algunos puntos que nos van a servir para entender lo que viene después, ¿no? Entonces, de alguna forma o de alguna manera, esta sesión funciona como antecedente de una discusión que quiero plantear durante la primera unidad, ¿sí? Cuando lleguemos a la última sesión de la primera unidad, este contenido les va a hacer mucho más sentido, ¿no? Por el momento va a aparecer una presentación de la discusión sobre la ética en sí misma, pero en realidad está comunicada con otras discusiones contemporáneas disciplinares. Bien, entonces, precisamente es necesario partir de lo básico cuando uno habla sobre ética, y ética y geografía en este caso, pero cuando uno habla sobre ética, hay que partir de una discusión básica, y lo mínimo básico sería en este caso hacer algunas definiciones. En general, cuando uno pregunta por la diferencia entre ética y moral, eh, pareciera ser que se confunde. Muchas veces las personas no tienden a diferenciar bien qué significa analíticamente ética y moral, o cuál es la relación entre ambas. Entonces, en este primer punto, ética y moral, definiciones y diferencias, me interesa mostrar un poco esa discusión general en torno a la diferencia de estos conceptos y sus vínculos. Entonces, precisamente la ética, desde un punto de vista etimológico, y cuando me refiero a la etimología, como ustedes saben, es, por decirlo así, ¿no?, el sentido, el origen de las palabras, y en este rigor, ética no puede referirse al vocablo griego de ethos o ethos, ¿sí? Que precisamente, si tratamos de darle una traducción al castellano, es como ethos o ethos es el lugar donde se habita, ¿no? Y notable, ¿no? Ya coloca lugar, es una posición, ¿no? El lugar donde se habita, donde uno se encuentra. Pero también se podría extender a un modo de ser, ¿no? Por eso que a veces hablamos el ethos. ¿Se acuerdan? Seguramente en algún texto han visto el ethos del geógrafo o del geógrafo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ethos como un lugar donde se habita, pero sí en su definición propiamente espacial, por decirlo de una forma, no queda tan claro. Por eso que podríamos agregar un modo de ser, un modo de estar. Y nos dice que hablar de modo supone, por tanto, también alternativas, ¿no? Un modo no supone una absolutización, ¿no? O una determinación absoluta, ¿no? Es un modo de estar, una manera de encontrarse, ¿no? Por lo tanto, también podríamos decir que ethos es carácter, ¿sí? El modo de ser
desde que el ser humano se enfrenta a la vida, ¿no? La manera en cómo como sujetos nos enfrentamos al mundo de la vida, ¿sí? Por tanto, si me estoy explicando bien, quiero que entiendan de que no estamos haciendo referencia al temperamento, ¿no? Con el que se nace, por decirlo así, sino el modo de ser del que nos vamos apropiándonos a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, eh, eh, cuando me refiero a apropiación, esta forma de apropiarnos de la forma en que nos vamos comportando a lo largo de nuestra existencia, esta apropiación, por supuesto, tiene que ver con una serie de actos que se van repitiendo, y estos actos que se repiten van generando hábitos, ¿no? Y esos hábitos pueden ser virtudes, pero también pueden ser vicios, ¿sí? Entonces, el ethos, el ethos, es el carácter, ¿no? Que si lo queremos colocar en clave, por ejemplo, cristiana, podríamos decir, el ethos es el carácter impreso en el alma, ¿no? Entonces, que el alma como conceptualización, también podríamos homologarlo a psique, ¿no? La psique griega, ¿no? De donde deriva la partícula psique, ¿no? Psique, que se ocupa, por ejemplo, para la psicología, psi, ¿no? Que es una letra griega, psique, psique hace referencia al aliento, al espíritu vital, así lo pensaba lo griego, la psique, ¿no? Por eso que cuando decimos psicología hay que colocarle la P, porque si decimos psicología, sin la P, psico, ¿no? S-I, psicología, psique para los griegos es higo. Entonces imagínense, uno dice psicología es como estudio del higo, absurdo, ¿no? Psicología, psique, entonces la psicología es el estudio del espíritu, del aliento vital, ¿no? Y por tanto, les puede parecer chistoso, ¿no? Esa psi es muy importante porque da cuenta de la manera en cómo, en este caso, los griegos entendían la configuración del ser social, ¿no? Por eso la psicología. Bien. En efecto, los términos moral y ética han tendido en su uso coloquial a sonar muy parecido en su significado. Por eso que el vocablo latino, por ejemplo, mos, del donde deriva moral, también significa un modo de vida del que nos hemos apropiado, ¿no? Y esto es paradójico. ¿Cómo es posible que mos, al igual que esos, tengan una significación similar, ¿no? Mos, un modo de vida del cual nos vamos apropiando. Y tanto en el nivel de los sentimientos, como el de las costumbres, como el del carácter, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que tenemos es que, desde un punto de vista del significado o del lenguaje, hablar de valores morales, valores éticos, normas morales, normas éticas, podrían parecer como conceptualizaciones completamente idénticas, ¿sí? Pero lo cierto es que habría que hacer una diferencia analítica, porque precisamente la ética como disciplina hace una configuración conceptual respecto del mundo de la vida y por tanto también identifica niveles, ¿no? Constituye registros distintos, ¿no? Entonces podríamos decir lo siguiente: hay dos niveles de reflexión, ¿no? Respecto a este punto. Uno podría hablar del el nivel de la vida cotidiana. Y en segundo lugar, uno podría hablar del nivel de la filosofía moral, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. La vida cotidiana, por un lado, y por otra parte, la filosofía moral. Bien, entonces, el nivel de la vida cotidiana, ¿sí? Es el nivel donde los seres humanos viven, ¿no? El registro de su mundo, ¿no? Es el mundo de la vida donde hay referencia moral. Es decir, como lo dijimos antes, donde se generan hábitos, donde aparecen virtudes o aparecen vicios, ¿no? Entonces, el nivel de la vida cotidiana es el lugar donde están los problemas prácticos, ¿no? Los problemas cotidianos.
de los seres humanos, envueltos en el mundo, ¿no? Por tanto, aquí están todos los problemas, desde los más simples y básicos hasta los más complejos y abstractos, ¿sí? Y ustedes ahí pueden ocupar el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? Respecto, por ejemplo, al pago de un producto, si les dan de más, devuelven el vuelto, o no lo devuelven, por ejemplo, si les dan de más en un vuelto, si ustedes deciden devolverlo o no devolverlo, por ejemplo, eso ya es un problema práctico cotidiano que supone una reflexión moral sobre el acto, ¿no? Que usted le hace decidir si se lo entrego, no se lo entrego, por ejemplo, aun cuando sea inmediato y espontáneo, precisamente ese acto de la vida cotidiana es un problema práctico. A eso me refiero, ¿no? Nos encontramos constantemente en problemas prácticos y cotidianos, ¿sí? Bueno, por otra parte, el nivel de la filosofía moral es distinto, porque la filosofía moral en este caso es el registro donde reflexionamos sobre la moral vivida, ¿no? Se reflexiona sobre la vida cotidiana, no es lo mismo. La vida cotidiana, por tanto, es el lugar de la referencia práctica cotidiana, mientras que la filosofía moral es la que reflexiona sobre la moral vivida en la vida cotidiana, ¿no? Son dos puntos distintos. Vida cotidiana, la práctica cotidiana, filosofía moral, la reflexión. Más tarde vamos a decir la conceptualización sobre la moral vivida en la vida cotidiana, ¿no? Entonces son dos momentos distintos que hay que diferenciar, porque el momento de la filosofía moral es analítico, ¿no? En cambio, el de la vida cotidiana es práctico, ¿no? Es la realidad de los actos. Entonces, hay una estrecha relación entre vida cotidiana y filosofía moral, porque la filosofía reflexiona sobre la moral vivida, ¿no? Pero esa reflexión sobre la moral vivida, en efecto, puede influir en el nuevo quehacer moral cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, es cosa de pensar en el nacimiento de la sociedad moderna, ¿no? Las reflexiones del siglo XVIII sobre el espíritu del individuo, ¿no? Ya hablar del individuo supone una concepción de la persona y del ser humano como un sujeto que se constituye en base a la propiedad privada y la división del trabajo, ¿no? El individuo moderno se constituye en base a la propiedad privada y la división del trabajo. Y precisamente Hobbes, Locke, perdón, y Smith, Hobbes, Locke y Smith, los tres constituyen una reflexión sobre el individuo, y particularmente entre Hobbes y Smith hay una reflexión sobre el individuo como un ser egoísta, ¿no? Como un etos egoísta, como que lo que podría caracterizar al ser humano, ¿no? Como individuo en las sociedades modernas es precisamente este carácter egoísta. Entonces, la reflexión de la filosofía moral del siglo XVIII y previo también, ¿no? Del siglo XIX, podríamos decir que constituye también una conceptualización sobre el sujeto que puede influir respecto a cómo es el sujeto, ¿no? Entonces, no solamente la filosofía moral intenta captar la vida cotidiana, sino que eventualmente la filosofía moral puede influir también en el quehacer moral cotidiano con sus propias conceptualizaciones, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de que se puedan articular y se puedan vincular, es necesario diferenciarlas, ¿no? Hay que diferenciar por lo menos analíticamente, ¿no? Entonces, la moral forma parte de los seres humanos, ¿no? Y no tienes que ser experto en ética, ¿no? En filosofía moral. Sencillamente la moral se encuentra como algo propio o sustancial del ser humano, mientras que la filosofía moral supone categorías, supone conceptos, supone aprendizaje, supone ser un estudio, supone, por ejemplo, una investigación, supone un saber técnico y profesional. No es lo mismo. Es como, por ejemplo, cuando cualquier persona de la vida cotidiana puede, ¿no es cierto?, hacer un juicio y un análisis sobre el carácter espacial, por ejemplo, de las sociedades urbanas. Claro, mucha gente puede hacer un comentario acerca de la gentrificación, por ejemplo, ¿no? Acerca de la división espacial de las sociedades basadas en clases, por ejemplo. Sí, ¿no? Mucha gente lo puede hacer. Pero eventualmente uno podría pensar que
alguien que ha estudiado geografía, o ciencia política, o sociología, y se ha concentrado en estudios sobre gentrificación, podría tener por lo menos más elementos para poder hacer una reflexión. Lo cual no significa que quien hace un comentario de la vida cotidiana esté equivocado, ¿no? Solo que uno podría diferenciar entre un saber profesional científico y una opinión correspondiente al mundo de la vida cotidiana. No es lo mismo, ¿no? Solo lo estoy diferenciando. El ser humano, por tanto, contiene, ¿no? Independiente que sea experto o no en filosofía moral, contiene una dimensión moral. Y la filosofía moral por sí misma es una conceptualización, es una categorización del mundo de la vida moral, ¿no? Bien. Entonces, dicho eso, nos tenemos que preguntar entonces, bueno, ¿cuáles son las tareas, ¿no? de la filosofía moral? Nótese que uno podría decir que un sinónimo de filosofía moral es la ética, ¿no? La filosofía moral es la ética y la ética es la filosofía moral, ¿no? En cambio, la vida cotidiana, como he dicho antes, es donde se expresa la moral vivida, ¿no? La práctica moral. Entonces, por eso es que se puede usar indistintamente filosofía moral y ética. Bien, hasta aquí van surgiendo algunas dudas para pasar al punto 2, tareas de la ética. No, entonces, bueno, continúo. Bueno, esto de las tareas en realidad es un eufemismo, ¿no? ¿Quién puede definir cuáles son las tareas? Si son 3, son 5, son 10, es una. En realidad esto es un eufemismo y forma parte como elementos para la discusión. Después veremos si estas preguntas o tareas de la ética en efecto resultan y sirven cuando se piensan problemas reales, ¿no? O cotidianos. Bien, una tarea, sin embargo, sería interesante definir qué es lo moral, ¿no? ¿En qué consiste el fenómeno moral? ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, ¿quién en efecto puede definir qué es lo moral? Una práctica moral. ¿Qué lo define? ¿Un saber jurídico? ¿El derecho moderno? ¿O la política, por ejemplo? No, la política es un espacio de correlación de fuerzas, ¿no? Dinámica, ¿no? Tensión, que representa intereses sociales. ¿Es la política entonces donde se debe identificar en qué debe consistir lo moral? ¿Es la práctica religiosa? Debe ser, por ejemplo, una religión lo que debe definir lo bueno, lo malo, lo bueno, lo feo, ¿no? Lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, ¿no? Eh, ¿Dónde está entonces? ¿Dónde se encuentra aquella disciplina que define lo moral? ¿Dónde se encuentra la disciplina, ¿no? Que por definición tiene aquel carácter que le permite definir en qué consiste lo moral? Bueno, habría que decir que en estricto rigor, la ética o la filosofía moral, eh, si bien se identifica o encuentra elementos en estos saberes prácticos como lo jurídico, lo político y lo religioso, no está completamente vinculado a ellos, ¿no? O sea, es decir, hay un vínculo con el saber práctico, jurídico, político y religioso, sin embargo no se reduce a ellos, y no podría reducirse a ellos. En estricto rigor hay un vínculo porque es importante normativizar la práctica del ser humano y el individuo bajo el estado de una lógica de derecho, ¿no? La política debiese poder medir ese registro, ¿no? Y eventualmente la religión podría, ¿no? Podría ser un complemento para este ejercicio, ¿no? Pero en estricto rigor vamos a decir que lo moral no está completamente vinculado con lo jurídico, lo político, religioso de forma, digámoslo así, unitaria. Dialoga, se vincula, pero no se reduce a ellos. En segundo lugar, habría que decir que una de las tareas de la filosofía moral puede ser, por ejemplo, y esto no porque uno quiera, ¿no? Es que ha existido, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Fundamentar lo moral, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? Definirlo. Entonces, la ética o la filosofía moral ha intentado definir las razones para que haya moral, o bien denunciar cuando no hay moral, ¿no?
Aquí es cuando aparecen, por ejemplo, los modelos filosóficos, ¿no? Vamos a ver distintos modelos, voy a ver si hoy día alcanzo a presentarlos, ¿no? Entonces, un modelo de la filosofía moral puede intentar definir qué es lo justo, qué no es lo justo. Cuando hablemos de justicia espacial, para poder hablar antes de justicia espacial hay que definir qué es la justicia. Entonces, ¿desde dónde vamos a hablar de la justicia? ¿Qué quiere decir esto? Si digo desde dónde, es que porque estoy planteando de que pueden haber distintos modelos para comprender la justicia, así como lo bueno y lo malo. Entonces, una de las tareas de la filosofía moral o de la ética es precisamente darle fundamento a lo moral. Y esa fundamentación siempre va de la mano con los diversos modelos que van a intentar establecer qué es aquello que intentamos definir. ¿Sí? En tercer lugar, podríamos decir que eh, intenta una aplicación de los principios morales, ¿no? O principios éticos en este caso, o principios de la filosofía moral, ¿no? Hay una intención muchas veces, ¿no? de mostrar, de hacer visible, ¿no? Una aplicación, ¿no? De estos principios a la vida cotidiana. Por ejemplo, John Rawls, que es un filósofo muy importante en el debate contemporáneo sobre la ética y particularmente sobre la justicia, su concepción liberal de la justicia contra precisamente el pensamiento neoliberal norteamericano ha sido muy importante en los últimos 30 años, más allá de las diferencias que vamos a plantear cuando nos corresponda exponer este punto. Vamos a ver que John Rawls, es precisamente alguien que influye en política pública. Entonces, no vamos a decir que es solo un libro, La teoría de la justicia, un libro, digamos, que está en una academia y en una biblioteca y en una sala de clases, en una cátedra, en ningún caso. John Rawls influye tal al punto que muchas políticas públicas en sociedades progresistas intentan incorporar el registro conceptual de Rawls, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata entonces la filosofía moral, ¿no? Con todos estos puntos que he intentado señalar hasta ahora? Bueno, la filosofía moral busca ¿qué cosa? Filosofía moral hemos dicho, también como sinónimo de ética, ¿no? Busca explicar, busca esclarecer, si es que sirve ese verbo, ¿no? Investigar una forma de experiencia humana. Esa es la tarea, ¿no? De la filosofía moral. ¿Cuál? ¿Cuál forma de experiencia humana? El comportamiento moral de los individuos, pero considerado en su totalidad. ¿Sí? Sin embargo, no se puede hallar al margen de la moral efectiva, la moral cotidiana. Y tampoco se puede reducir a un modelo determinado. Por eso que la filosofía moral no puede reducirse a un modelo, ni tampoco puede reducirse a un acto práctico de la vida cotidiana. ¿Me siguen, no? Porque es una disciplina analítica y como tal, formal, intenta pensar la totalidad del comportamiento moral. Por eso que a veces uno asocia a un modelo liberal, por ejemplo, o religioso, una concepción del bien o de la justicia. Pero eso pasa porque las sociedades tienden constantemente a identificarse con modelos, ¿no? Pero no podemos decir que la filosofía moral se reduzca a una práctica efectiva o a una forma determinada de pensar un modelo ético, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que las éticas, voy a hablar también en plural de las éticas, ¿no? No llevan o no deberían llevar un apellido propio de la vida cotidiana, ¿no? Aun cuando sí lo hacen, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? De que no podemos hablar, por tanto, cuando hablamos de ética, de un apellido, como sí lo hacemos, por ejemplo, cuando hablamos de moral católica, o moral musulmana, o moral calvinista. Porque si se fijan, si yo digo moral católica, moral musulmana, moral calvinista, en un sentido religioso, lo que estoy intentando decir es que hay una práctica de vida cotidiana que está transida, está declinada en términos religiosos, ¿no? Entonces, la ética no lleva en estricto rigor ese apellido, ética católica musulmana, ¿no? Porque sería una práctica católica, una práctica musulmana, una práctica calvinista, ¿sí?
las éticas llevan más bien un apellido filosófico, por decirlo así. No llevan un apellido de vida cotidiana, de práctica cotidiana. Por eso que las éticas pueden ser kantianas, utilitaristas, republicanas, comunitaristas, como pasaremos a ver más adelante. ¿Se fijan? Entonces, las éticas son formales. En el sentido, claro, puede haber ética que quiera decir, puede haber una ética que te diga cómo comportarte en cada lugar. Sí, por supuesto que puede haber, pero eso es una ética, eso es un modelo ético que lleva un apellido filosófico. En la tradición moderna de la ética hay quienes, quienes supusieron que podían decir cómo comportarse a la gente, ¿no? Es interesante ese ejercicio. Pero entonces, si es así, hacemos un decálogo línea a línea de cómo comportarse a todas las horas, por ejemplo, en cada momento del día, ¿sí? O hacemos algo formal, donde cada acción particular pueda reducirse a un principio universal. Bueno, esa discusión es filosófica. Por eso que decimos que las éticas, por tanto, se caracterizan por llevar un apellido filosófico, ser kantianas, utilitaristas, republicanas, comunitaristas. En cambio, la moral, por decirlo así, de la práctica cotidiana, podría ser una moral católica, musulmana, calvinista, ¿sí? Entonces, la ética o la filosofía moral busca reflexionar sobre el fenómeno de la moralidad. Y para eso construye métodos, construye el lenguaje propio. Como dije, el lenguaje propio, ¿qué es? Las categorías. Un lenguaje propio son los conceptos, ¿no? Bien. Ahora, un tercer punto, si es que no hay alguna pregunta o comentario, el tercer punto, tradiciones de la filosofía moral, ¿sí? Tradiciones. Aquí coloco tres: deontológicas, eh, teleológicas y de las virtudes, ¿sí? Bien, pero es los dos. Tenemos tiempo. Sí, a ver, siempre la manera en cómo entremos a hacer una cartografía de una disciplina va a ser arbitrario, ¿no? Y cuando digo cartografía en este sentido lo ocupo de la siguiente manera. Quiero decir que una representación de las escuelas, de una corriente en este caso, ¿no? Una cartografía del pensamiento de la ética, no se podría agotar una clase, ni tampoco un semestre, ni mucho menos a un año. Entonces hay gente que hace posgrados, ¿no? Magíster, doctorado, después un postdoctorado en esto, porque eso es un tema gigante que reducirlo a una sesión como yo lo estoy haciendo sería calificado como algo negativo por cualquier persona que se dedica a esto de forma profesional como investigador o investigadora, ¿no? Bien, por eso que yo voy a presentar una generalidad respecto a las tradiciones de la filosofía moral, pero es una generalidad que ustedes tienen que, por tanto, luego complementar con sus propias lecturas, y si necesitan más lectura de lo que yo he entregado en clases, me pueden pedir y yo se las envío, ¿no? Para que puedan profundizar en los autores. Bien, bueno, tenemos tres modelos que son, digámoslo así, los que en las sociedades modernas han influido muchísimo. Hay un primer modelo que es el modelo deontológico, ¿no? Nótese que deontológico, cuando pensamos la deontología, estamos pensando en una ética del deber, ¿no? O una ética de los principios. Las éticas deontológicas, ¿no? Hacen referencia a proyectos formales, ¿no? Basados en principios. Y hay un destacado filósofo que podríamos decir que representa esta ética del deber o éticas del principio. El más famoso y el representante es Kant, Immanuel Kant, ¿no? Filósofo que vive entre 1724 y 1804, ¿no? Este filósofo, que yo sé que lo conocen porque también en geografía lo han visto,
tiene un texto, bueno, tiene muchos textos importantes. En primer lugar, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, ¿no? Son tres textos fundamentales que él escribe y que están todos vinculados precisamente con un problema ético, precisamente. Aun cuando muchas veces se piensa que el aporte de Kant es un aporte principalmente epistemológico, por supuesto que lo es, ¿no? Es el filósofo que piensa la subjetividad, ¿no? Pero todo el problema kantiano podríamos decir que se reduce a un problema moral, ¿sí? Sin duda un problema moral, una preocupación moral, acerca de la posibilidad de el orden social, acerca de la posibilidad que exista, ¿no?, un vínculo social que no pueda ser roto, ¿no? Y para eso se requiere un principio universal que pueda vincular y articular a los individuos, ¿no? Entonces, Kant escribe un libro que se llama, en castellano, La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Fíjense el nombrecito del libro, ¿no? Fundamentación de la metafísica de las costumbres. En este texto, Kant viene a desarrollar una ética formal. ¿Qué significa formal? Piensen formal como una oposición de contenido, por ejemplo. Cuando digo una ética formal, no estoy diciendo una ética de contenidos. ¿Cuál sería una ética de contenidos? Tienes que acostarte, por ejemplo, ¿no? Acostarte todos los días a las 10 de la noche. Te dice concretamente qué hacer en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Debes estudiar para el ramo de ética y geografía por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Contenido concreto, exacto. Que no haya duda. Una ética formal es lo que está buscando Kant y no una ética de contenidos. Entonces, es una ética formal, ¿sí?, que busca hacer el siguiente ejercicio. Aquí se puede complicar un poquito la cosa, ¿no? Busca formular principios a priori, es decir, previos a la experiencia, que puedan formular una moralidad general, ¿sí? Él está pensando que el deber moral tiene que ser universalizable. Ese sería un rasgo específicamente moral. Entonces, por eso que rechaza cualquier tipo de relativismo, ¿no?, centrado, por ejemplo, en la diversidad cultural o las costumbres. ¿Qué quiero decir con relativismo? Rechaza cualquier argumento que diga, no, es que yo soy cristiano, no, es que yo soy calvinista, que yo soy musulmán, no, es que yo soy de izquierdas, no, yo soy de derechas, ¿no? No. Kant lo que está intentando formular es una ética universalizable. Y para que sea universalizable, no puede ser de contenidos. Por tanto, debe ser formal, ¿no? Por tanto, si se reduce un contenido, queda, por decirlo así, como reducido a una forma práctica, a un contenido, a una acción determinada. Y como es formal, el contenido debe quedar circunscrito a lo formal, no lo formal al contenido. Por eso que Kant debe rechazar esa diversidad cultural, ¿no?, o ese relativismo, ¿no? Entonces está proponiendo una ética de principios universalizables, como hemos dicho, que debe ser, por tanto, formal, pero además debe ser abstracta, no debe ser concreta, ¿no? Y cuando digo abstracción, nuevamente digo sacar los contenidos específicos, ¿no?, para abstraer la forma que se encuentra en cada uno de ellos, ¿sí? Por eso que, en el fondo, Kant lo que intenta establecer en esta ética de los principios, o una ética formal, es una ética que permita precisamente no caer en ciertos equívocos de la época. No sé si que Kant, esto es muy interesante en Kant, Kant dice que en el fondo uno no puede andar por la vida, ¿no?, haciendo negocios indignos con Dios. En el siguiente sentido, ¿no?, de que ¿qué sería un negocio indigno con Dios? Que, por ejemplo, que uno pudiera negociar
qué hacer, ¿no? O qué no hacer. Y por tanto, en ese sentido, decirle, oye, Dios, mira, yo me comporto de tal forma, pero se me salva, ¿no? Un negocio indigno sería. Y en ese sentido, Kant dice, en realidad, si Dios existe, sabe lo que uno quiere. Entonces, en cualquier caso, no tiene ni un sentido hacer ese tipo de práctica como de negociación con Dios, ¿no? Hay que comportarse de tal forma como si la acción particular del individuo se pudiese universalizar. Cada acción particular del individuo debe ser universalizable y no debe haber justificación alguna para no hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que, por ejemplo, ¿no? que un chico, un vecino de ustedes, ven que robó, por ejemplo, a un abuelito o abuelita que vive de su pensión. Y ustedes lo ven porque lo ven desde su ventana, ¿no? Y saben de que ese niño tiene una situación muy particular de precariedad, de pobreza, ¿no? De necesidades, y lo ven que roba. Entonces, y saben también de que descubren de que hubo un robo y que el abuelito, la abuelita en este caso está buscando saber pistas y por tanto en este caso denuncia a la policía porque quiere recuperar el dinero. Entonces, ustedes que están mirando desde la ventana, ¿qué harían? ¿No? ¿Qué hacen? Saben que el niño vive en situación de precariedad, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? De necesidad, pero también saben que en este caso que el abuelo o la abuela vive en una pensión bastante básica que la necesita como dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes en esa situación práctica, cotidiana, moral? ¿Qué hacen? Porque ustedes saben, tienen un conocimiento, pueden observar, pueden ver una situación, saben quién, entre comillas, es el culpable, entonces, ¿qué hacen? No sé si alguno de ustedes o alguna está dispuesto a responder, ¿no? ¿Qué harían frente a una situación donde ocurre tal cosa? ¿Alguien se anima a responder eso? Yo, yo, ¿Ya? ¿Sí? yo creo que intentaría hablar con el niño, explicarle la situación y por último darle ayuda, cosas de que pueda entregar el dinero de vuelta y después uno lo pueda apoyar a salir de ese contexto de vulnerabilidad. Siento que sería como la opción más como término medio, menos, menos trágica, porque si uno Ya, va y lo denuncia, al niño se lo llevan preso al Sename y eso genera peores cosas. ya, vale. Entonces tú estás viendo las consecuencias de la denuncia, ¿no? Son Sí, negativas. Ya, vale. Muchas gracias. Perdona, ¿sabes que tu nombre no aparece? No, no lo puedo ver. ¿Cuál es tu nombre? Katia. Katia. Muchas gracias, Katia. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien, por ejemplo, en una posición contraria a la de Katia? O bueno, o similar también puede ser. ¿No? ¿No hay más posturas? Bien. Entonces que Kant, en este caso, obviamente estoy simplificando el análisis porque no es sobre Kant la clase, ¿no? En otro curso me corresponde hacer dos clases, una sobre epistemología y otra sobre Erika Kant. Tal vez ahí les podría invitar a profundizar estas temáticas, ¿no? Y aquí las estoy planteando de forma general, ¿no? Bueno, ¿qué haría Kant en este caso particular? ¿Qué creen ustedes que haría Kant? Evidentemente Kant lo que haría sería lo siguiente, diría, bueno, tú viste que el niño hizo tal robo, tú sabes la situación, tú tienes que denunciarlo. Tu deber es denunciarlo. Y ahí aparece uno con su corazón y dice, pero ¿cómo? No, no. Y Kant dice, no, denuncia. ¿Sí? Si puede denunciarlo, debe denunciarlo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está diciendo Kant es que, en el fondo, no hay ninguna justificación histórica, por decirlo así, ¿no? Relativismo cultural, ¿no? Que pueda justificar. Es que el contexto, no importa el contexto. Es que la situación de su vida, no importa la situación de su vida. Listo, tienes que denunciarlo, ¿no? Entonces, Kant, en este caso, coloca
es un caso, ¿no? En este caso, lo que está queriendo decir es que, en el fondo, no pueden ser los contenidos los que definan el acto moral, sino que debe haber previa una condición que permita formalizar, ¿no?, la actividad humana moral. Entonces, la ética de Kant, por decirlo así, no da ningún tipo de concesión a la realidad. No hay concesión de ningún tipo. No cae, por decirlo así, en palabras de Victoria Camps, no cae en la tentación de traicionarse a sí misma para poder ser más llevadera, ¿no? Como decir, bueno, en realidad, sí, en realidad hay una situación particular y por tanto, no, ¿no? Por eso que la relación entre el ser y el deber ser supone en estricto rigor, que no podemos dar, como dije antes, concesiones a rasgos históricos o relativos. Kant defiende la validez de un deber ser que debe ser absoluto. Lo interesante de este ejercicio es que al defender este deber ser absoluto, también está desconfiando profundamente también de la capacidad humana, ¿no? De la capacidad moral humana. Bien, bueno, dejemos hasta ahí el punto, ¿no? Igual más adelante voy a volver sobre esto, no está completamente desarrollado, pero solo quiero hacer el punto de qué significa una ética formal, nada más, ¿no? Bien, una ética teleológica. A diferencia, fíjense, mientras la ética deontológica, donde Kant es un referente, ¿no?, ética de principios, la ética teleológica es una ética de las consecuencias. También se ha pensado como una ética del bien, ¿sí? A ver, por ejemplo, una ética aristotélica podría ser entendida, podría caber dentro de una ética teleológica o una ética del bien, ¿sí? En tanto que la pregunta o el punto de partida es el bien del hombre, o el telos, ¿no? El hombre en el sentido, para los griegos en este caso el hombre es como ser genérico, ¿no? Y para nosotros ya sabemos hoy día que no vale ocupar esa terminología para el ser genérico y hablamos de ser humano, por ejemplo. Entonces, en este caso, el ser, ¿no? La pregunta por el bien del ser humano. En estricto rigor, estas éticas teleológicas han encontrado una crítica radical a la ética kantiana, ¿no? Por ejemplo, Hegel es el principal crítico de la ética kantiana. Un aspecto que no mencioné y que dejé pasar porque lo voy a abordar con un poquito más detalle más adelante, pero que vale la pena mencionar, es que el imperativo categórico, que es el concepto probablemente por definición más importante de Kant, ¿no? Kant decía que el imperativo categórico, hay que agradecer dos cosas a Dios, ¿no? El cielo estrellado y el imperativo categórico, ¿no? Y el imperativo categórico, lo dije con otras palabras, ¿no?, pero esto significa, es la obligatoriedad, vamos a decirlo así, del sujeto para universalizar su máxima, ¿no? Hacer que su máxima, su acción particular, sea universal. Es decir, cada acción debemos pensarla como crea el mundo, por decirlo así, ¿no? Que cada máxima particular sea expresión, cada acción particular sea expresión de una máxima universal, ¿no? Debemos comportarnos como si el mundo se pudiese universalizar en nuestra acción particular. Si se fijan, por tanto, para poder pensar tal situación, debemos, por tanto, formalizar y no podemos concentrarnos en cada contenido específico. Entonces, ese formalismo es el que Hegel desprecia, el que Bentham, por ejemplo, desprecia, ¿no? Y por tanto, estos filósofos le ponen un límite a la ética kantiana, desprecian el formalismo kantiano y por tanto proponen una ética más basada en la experiencia. Por eso que Hegel, por ejemplo, filósofo posterior a Kant, ¿no? En el fondo dice, pero en el fondo siempre la historia es la que te permite comprender el fenómeno moral. Entonces, ese relativismo no se trata de un relativismo moral, sino de una situación histórica que permite comprender aquellos fenómenos, ¿no? Entonces, profe, ¿sí? perdón. Entonces, si este tipo de ética toma la experiencia en el caso del niño, ¿estaría bien lo que dijo mi compañera? Mira, yo te diría que la pregunta por el bien que tú mismo has hecho ya es una pregunta moral, ¿no? Entonces,
si tú me pides a mí que yo te responda si está bien o está mal, yo te diría que, en mi caso, en este caso como expositor, solo te diría que es un problema ético. ¿Te fijas? Y por tanto, ya la idea de pensarlo como bien o como mal, en este caso supone un ejercicio ético, ¿no? Eso es lo que quiero plantear. Hegel diría, o sea, su compañera sería más hegeliana en este aspecto, en el sentido de que está intentando conceptualizar ahora históricamente la situación, ¿no? Sin embargo, claro, hay una consecuencia, si uno quiere apretar, por ejemplo, el punto, uno dice, chuta, ya, pero si es que, ¿qué pasa si el niño se gastó la plata? Y por tanto no se le puede devolver la plata al abuelito o la abuelita. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no lo denuncia, pero tampoco tiene el dinero del abuelo, la abuela. Entonces, ahí su compañera podría decir, pero hacemos un trabajo colectivo, juntamos dinero y le damos la plata al caballero. Por ejemplo, una solución, ¿no? Esa sí que es una solución práctica de la vida cotidiana, ¿sí? Pero lo interesante es que una posición, la posición kantiana, denúncialo, y la posición hegeliana, del contexto, supone dos formas de entender, ¿no?, la moral. Ese es el punto. Entonces, desde el punto de vista, no te podría decir yo que está bien o está mal, como lo diría Hegel, Hegel era un conservador en este rigor. Pero el argumento histórico te dice contextualiza, por lo menos contextualiza, ¿sí? Entonces uno dice, chuta, ya, pero ni la una ni la otra probablemente, ¿no? Gonzalo, ¿no? Tal vez uno podría decir, pero el formalismo es demasiado riguroso con la realidad, ponen a aprieto la realidad, y el historicismo, o en este caso la crítica al formalismo, es demasiado relativo, podríamos decir, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando porque precisamente tu pregunta, Gonzalo, entra en esta discusión. Nos permite precisamente entender el problema en que nos encontramos. Bueno, entonces, ¿qué es bueno? ¿Es bueno situarlo históricamente o es bueno formalizarlo? ¿Te fijas? Ya, profe, gracias. Entonces, la corriente teleológica, fíjate, se basa en las consecuencias, por tanto, está pensando en la experiencia humana. Y fíjate, el utilitarismo, no sé si se acordarán de mi clase de pensamiento económico, yo les hablé del pensamiento liberal, como el pensamiento que da origen al pensamiento moderno en economía también y en filosofía política. No sé si se acuerdan del liberalismo. Pues bien, el utilitarismo es una corriente que tiene como norma o se propone la mayor felicidad de los individuos. ¿Sí? Vamos a ver si eso es posible, ¿no? Pero fíjate, se coloca la felicidad como horizonte. Entonces, esta filosofía moral, utilitarista, que es de carácter teleológico, tiene que ser especialmente práctica y no formal, porque su objeto de estudio, dicen, es el comportamiento humano. Por tanto, el objetivo de esta teoría, ¿no?, es armonizar, fíjate, armonizar lo que sería la felicidad individual con la felicidad colectiva. ¿Te fijas? Un filósofo importante, que de hecho también lo mencioné en clases de pensamiento económico, es Helvetius. Helvetius dice que el ser humano es un ser egoísta, que se mueve siempre en búsqueda de su propio placer y su propio beneficio, ¿no? Pero sin embargo puede orientarse hacia comportamientos que sean útiles a la sociedad. O por ejemplo el mismo Adam Smith, ¿se acuerdan? Que escribió La riqueza de las naciones, que es muy importante en la economía liberal. Dice, en realidad el panadero, el carnicero, el cervecero, ¿se acuerdan los ejemplos? No producen y no intercambian por benevolencia. Lo hacen porque son egoístas. Pero ese egoísmo no es malo, dice Smith. Lo que pasa es que ese egoísmo es lo que permite la base del intercambio. Entonces, dame lo que... el principio de Smith era, dame lo que necesito y obtendrás lo que deseas. Entonces, ese egoísmo puede ser útil de forma colectiva, ¿no? Entonces, que esta noción está a la base de este pensamiento y que constituye también precisamente elementos generales de lo que es una ética no utilitarista. Bien, hasta aquí la pregunta de Katia y de Gonzalo, las dos intervenciones me sirven muchísimo porque precisamente las dos intervenciones me abren a un problema, o nos abren a un problema. ¿Cuál? ¿Desde dónde pensar el problema? ¿Desde los principios o desde las consecuencias? Pareciera ser que estos dos modelos, estas dos orientaciones de la ética han sido los que más han triunfado en términos de influencia occidental. Entonces, por ejemplo, Victoria Camps dice, esta visión
deontológica y teleológica, tan dicotómica, puede ser absurda. ¿Por qué? Porque básicamente los conflictos prácticos de la vida cotidiana no se pueden reducir solamente por la vía formal o estrictamente por la vía empírica, ¿no? Entonces, por lo mismo, habría que repensar estos dos modelos, y así es como aparece lo que se llama el tercer modelo. Y yo aquí puse como de las virtudes. El tercer modelo. Este tercer modelo, modelo de las virtudes, puede encontrar algún tipo de antecedente en Weber, o Weber, ¿no? Este sociólogo que yo sé que ustedes han visto en Introducción a la Sociología y que seguramente han seguido revisando en otros cursos y textos. Bueno, Weber muestra que precisamente los principios y las consecuencias deben ser complementarios. Es como hablar de fines y medios, dice él, ¿no? Hay un texto clásico de Weber que es La política como vocación, donde en el fondo dice, por el caso del político, la política, la forma me refiero, ¿no? El sujeto que es político, el político dice, puede guiarse por los principios, pero no es tan pertinente, ¿no? El buen político siempre tiene que medir las consecuencias de sus decisiones. Entonces, lo que está queriendo decir Weber es que alguien que se dedica a la política, los principios deberían orientar sus acciones, pero siempre, al momento de tomar decisiones, debería medir las consecuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo por dar ejemplo, yo tengo tal vez posiciones distintas, ¿no? Pero la situación que pasó con el retiro del 10% de las AFP, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que hubo todo un debate respecto a quién estaban de acuerdo y quién estaban en desacuerdo, ¿no? Digamos que nadie estaba en un punto medio. Y, claro, sí, muchos decían que si se retiraba el 10% va a afectar precisamente a la vejez de estas personas que retiren su 10% porque va a reducir el monto que van a recibir mensual, ¿no? Y puede ser por el orden de 10.000 a 20.000 pesos, por ejemplo, para alguien que recibe una pensión de 150.000 pesos. Y que eso cuando eres adulto mayor puede ser significativo, ¿no? Por otro lado, están quienes defienden la idea porque planteaban de que sacar ese 10% en el fondo sí, podía tener liquidez y activos de inmediato, y eso podía sortear las consecuencias no solamente del COVID, sino también de la situación económica que se atraviesa a nivel nacional e internacional, que básicamente que hay mucha gente desempleada. En el contexto del desempleo, el consumo se escasea, y por tanto aparecen muchas precariedades, y no solamente se afecta al mercado, la gente misma padece hambre, ¿no? Tiene deudas, ¿no? La vida se hace complicada. Entonces, claro, son dos argumentos muy como que aparecieron constantemente, ¿no? Pero también hay argumentos que están un poco más detrás, ¿no? De ambas posiciones, y que se complementan con estas primeras posiciones, ¿no? Por ejemplo, por un lado, la defensa del sistema de AFP asociado al capital financiero como una forma de acumulación capital en Chile, y por otra parte, la posibilidad de ver en el retiro la crítica al modelo de acumulación que se genera precisamente con las AFP, ¿no? Como forma del modelo de la financiarización de la economía chilena en lo que hemos llamado el contexto neoliberal. Entonces, si se fijan, en ambas posiciones hay situaciones inmediatas que argumentan las posiciones, y también hay argumentos un poco más complejos, o digamos así, de fundamento, de convicción ideológica, ¿no? Porque la defensa de la AFP puede ser también una convicción ideológica, así como su crítica. Entonces, lo que diría Weber, a mí Weber me parece que es discutible en muchos aspectos, ¿no? Pero aquí Weber lo que está intentando decir es que, por tanto, medios y fines deben complementarse. Entonces, como una forma de decir, la deontología y la teleología debiesen ser complementarias, ¿no? Y así podríamos decir que aparece una ética de las virtudes, en el sentido de que se supera el registro kantiano, que plantea principios dogmáticos, inflexibles, ¿no? Por eso yo les decía, el caso del niño, denúncialo, no hay posibilidad, denúncialo, ¿no? Entonces, eso es inflexible. No digo que sea negativo, solo digo que no acepta la posibilidad de una justificación, ¿no? Pero por otra parte, uno podría decir, tal vez esos principios
hay que atemperarlos, ¿no? En función de las consecuencias, como dirían los éticos, lo que se dedican a la ética de la consecuencia, ¿no? O del bien, llamadas éticas teleológicas. Entonces, la ética de las virtudes intenta hacer este ejercicio de complemento. Si resulta o no, también es parte de la discusión en la ética, ¿no? Yo solo estoy intentando mostrar los caminos que se han abierto. Bien, dentro de la ética de las virtudes también hay posiciones que pueden identificarse, ¿no? Por ejemplo, la ética llamada comunitarista, McIntyre, por ejemplo, en un texto que se llama Tras la virtud, y es como el texto más importante y conocido, ¿no? El más característico también de esta corriente llamada comunitarista, que es una suerte de un neo-aristotélico y católico que busca la recuperación de la virtud en la comunidad religiosa. Entonces, ellos proponen formas locales de comunidad, ¿no? Son críticos del liberalismo, por eso que van a criticar la obra de John Rawls, autor que les voy a pasar en la siguiente clase, creo, o dos más. Critican la obra de Rawls, critican el kantismo que puede aparecer en la idea del sujeto abstracto, del sujeto trascendental, ¿no? Y básicamente suponen de que el liberalismo no permite que las personas puedan asumir sus propios compromisos en la sociedad. ¿Sí? Entonces, estos comunitaristas dicen, piensan el yo desde el puro yo, el yo individual. No piensan el yo desde un nosotros, donde está inscripto el yo, ¿no? Este yo, primera persona, liberal, del individuo egoísta, no piensa en la comunidad. Entonces, al no pensar en la comunidad, los comunitaristas dicen, bueno, no parten de la intersubjetividad real, ¿no? Del sujeto. La comunidad debe ser parte integrante de la identidad del sujeto, y ese yo no lo permite. Entonces, habría que pensar un yo siempre desde un nosotros y no el yo desde un particular. Por eso que hacen una crítica a la ética individualista liberal, y por tanto intentan orientarse en un registro más comunitario. El aspecto comunitario da para mucho, ¿no? Yo no quiero aquí sostener que el comunitarismo es la vertiente que expresa el ideal de comunidad. Hay muchos que intentaron pensar en lo común. El propio Marx, por ejemplo, yo diría que no entra en este registro comunitarista, ¿no? Aun cuando hay antecedentes que podrían llevar a este comunitarismo en la obra marxiana, ¿no? Pero no, acá este otro registro, que como les dije antes, está vinculado también con un neo-aristotelismo y un catolicismo, ¿no? Que busca esto de la comunidad religiosa, ¿no? Por eso que algunos han encontrado ciertos problemas en la propuesta comunitarista, en el sentido de que se podría plantear que las normas particulares de este yo comunitario, de estas formas locales de organización, podrían ser arbitrarias, podrían ser irracionales, ¿no? Esto de fomentar la fe en un Dios, también es la idea de sentimiento o pertenencia a una patria, que podría suponer cierto esencialismo, ¿no? Entonces, la crítica que se le hacen a los comunitaristas tiene que ver con que, al parecer, ponerla como a la comunidad o el nosotros antes que el yo debilita la autonomía. ¿Se fijan? Entonces, si colocamos la colectividad frente al individuo, se debilita el ser autónomo individual. Bueno, esos son debates, ¿no? En segundo lugar está el republicanismo. El republicanismo, también dentro de la ética de las virtudes, ¿no? Claro, ellos buscan una idea de libertad que en el fondo pueda articularse y vincularse con una, digámoslo así, ética republicana, ¿no? Libertad libertad para un republicano supone que un individuo sea virtuoso y comprometido con el bien público, ¿no? La idea de república viene de, en este caso, concepciones republicanas, renacentistas, ¿no? Se trata básicamente de la construcción de un concepto de ciudadanía que sirve, por decirlo así, como
ciudadanía comprometida en tanto que lo que busca, lo que proyecta es un bien común. Entonces, esta ciudadanía sirve a la sociedad activamente, participando y compartiendo, ¿no? Fines sociales, donde la ciudadanía contribuye a fijar esos fines, ¿no? Sociales. Entonces, una república sería como el autogobierno donde los ciudadanos cultivan la virtud, ¿sí? La cual se crea en un horizonte de espíritu público. ¿Y qué significa ese espíritu público? Por ejemplo, desempeñar un papel en la vida cotidiana, ¿sí? Defenderse de los enemigos, ¿no? Cultivar virtudes públicas para evitar la corrupción y participar del bien común, ¿sí? Entonces, bueno, esta ética aplicada, perdón, esta ética, como hemos llamado republicana, junto con la ética comunitarista, forman parte de lo que podríamos denominar ética de las virtudes, como un tercer modelo, ¿sí? Bien, hasta aquí tenemos una lectura general de 3 modelos, ¿no? Sin embargo, una pregunta interesante es, bueno, ¿en qué sentido esta discusión sobre los modelos ha sido útil para las disciplinas particulares o para las ciencias particulares? Las ciencias particulares, por ejemplo, la geografía, ¿no? La sociología, son ciencias que intentan pensar una particularidad de lo real, ¿no? De la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las ciencias particulares se vinculan con la ética? ¿Hay un vínculo estratégico que nos permita bajar estos principios filosóficos con las discusiones particulares de las disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo? ¿En qué sentido podríamos decir que la ética dialoga con la geografía, ¿no? Bueno, hay un punto de mediación de estas discusiones filosóficas con las ciencias particulares. Y ese punto de mediación es lo que se ha venido a llamar, cuarto punto, ética aplicada, que coloco ya en la parte final de esta sesión. La ética aplicada, precisamente, es un intento, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? Vamos a ver, de pensar este vínculo entre la discusión filosófica, que muchas veces parece abstracta, aun cuando ya hemos visto que lo formal es solo un momento, con precisamente la discusión particular. Las ciencias pueden vincularse con la ética, si es así, ¿cómo? Bueno, la historia de la filosofía es la historia de los giros, giro lingüístico, giro fenomenológico, giro hermenéutico, ¿no? Giro pragmático, y el giro aplicado, podríamos decir que es un giro dentro de la filosofía. Y este giro aplicado es precisamente el giro que afecta a la ética, donde pareciera ser que las ciencias particulares, las profesiones, le piden, comillas, ¿no? Orientaciones a la filosofía, para poder organizar y orientar las distintas esferas de la vida social, ¿sí? Entonces, la filosofía de nuestros días pareciera ser que ha perdido, ¿no? Cierta legitimidad. Y una vía de encuentro y de articulación que permite que la filosofía entre en la vida cotidiana es también precisamente a partir de la discusión sobre la ética o la filosofía moral, ¿no? Bueno, eso es una discusión que podemos tener, ¿no? Tal vez ustedes que particularmente no se han dedicado al estudio de la filosofía, pero sí han pasado por formación, al menos general en filosofía, seguro que tienen una opinión sobre esto, ¿no? Ya la podremos escuchar. La reflexión de la ética aplicada es un intento de hacer un vínculo, como dije antes, ¿no? Entre estos principios generales y la práctica de las profesiones. Hay algunos intentos históricos específicos que han intentado hacer este vínculo. Por ejemplo, la bioética. ¿Se acuerdan este problema que ocurrió ético a nivel internacional acerca de la
de la posibilidad de poder clonar animales, ¿se acuerdan? Investigación con animales, ¿no? Suponía un problema ético. Por ejemplo, la eutanasia, acerca de definir la vida o la muerte, ¿no?, de una persona. Si alguien individualmente puede definir por sí mismo, tomar esa acción. La ética de la economía. ¿La economía debe tener una ética? Porque uno podría preguntarse, ¿en qué sentido la ética capitalista moderna, que es la que regula las relaciones sociales modernas de los seres humanos, tiene una ética? Bueno, si tiene una ética, ¿qué tipo de ética es? Una ética individualista, ¿no? ¿En qué sentido uno podría solicitar, exigir que la economía entre en la ética, ¿no? O la ética entre en la economía? Bueno, la ética de la empresa, incluso la ética de la información respecto a los datos, la ética ecológica acerca de la naturaleza, en fin, la ética de las profesiones. Entonces, en estricto rigor, la ética o el giro aplicado de la ética ha permitido precisamente preguntarse acerca de si es posible algo así como una ética aplicada, ¿no? Es redundante porque en el fondo ya hemos visto, ética y moral hacen referencia a la vida cotidiana. Es decir, aplicado es como, no, es evidente, ¿no? Sí, es evidente que es aplicado. Pero cuando queremos decir ética aplicada, en realidad estamos diciendo algo un poquito más complejo que eso, que es que al parecer se le precisa un vínculo, ¿no?, hacia los problemas que surgen en otras disciplinas o actividades profesionales, tales como la medicina, la investigación en biomédica, la empresa, la banca, la geografía, las ciencias sociales, etc., ¿no? Entonces la ética aplicada es como un intento, ¿no?, de llevar a terreno práctico en las profesiones, por ejemplo, estos problemas morales. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la ciencia y la tecnología, desde los 70 en adelante, por ejemplo, como ustedes saben, hablamos hoy día de la tercera revolución industrial, ¿no? ¿A cuál me refiero? La microelectrónica, la robotización, transformaciones tecnológicas que afectan la economía, que afectan también la vida social. Uno podría preguntarse en qué sentido podemos incorporar la discusión sobre la tecnología y la ciencia en un sentido moral. ¿Cómo afectan estas transformaciones tecnológicas y económicas al mundo de la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos colocar un debate ético, ya sea teleológico, deontológico, de las virtudes, para regular la manera en cómo esta transformación tecnológica empieza a regular la vida social? El capital muchas veces no tiene ojos, no tiene vista y funciona como una máquina automática, ¿no?, que no pregunta. Entonces, ¿en qué sentido podemos pensar que un debate ético podría a la ética de la información o de la ciencia servir, ¿no? Considerando que la religión o las, comillas, las ideologías, tal vez, sobre todo la religión, mucho menos pesa de lo que pesaba, por ejemplo, en el siglo XV, ¿no? También sabemos que precisamente las transformaciones económicas desde el 70 en adelante, por la entrada del neoliberalismo, supone principalmente un lugar central para el mercado en las relaciones sociales, ¿no? Hoy día podemos hablar incluso de una mercantilización de la subjetividad. ¿En qué sentido podríamos dar un debate ético acerca del lugar que ocupa el mercado en las relaciones sociales modernas, ¿no? Entonces, la ética aplicada intenta pensar ese vínculo. Hay algunos que prefieren no pensar la ética aplicada porque dicen que es, como dije antes, una redundancia. Otros que sí intentan y lo hacen a partir de precisamente disciplinas particulares. A mí parece que la geografía precisamente ha tenido este diálogo con la ética. Y todo el debate que voy a intentar plantear durante la primera unidad es el debate entre, algunos de los debates entre ética y geografía, ¿no? ¿Y en qué sentido? En el siguiente sentido. El espacio o la manera en cómo se conceptualiza el espacio, ¿cómo se vincula con precisamente los principios éticos, ¿no? ¿En qué sentido podemos hablar de injusticia o injusticia o de igualdad y desigualdad espacial? ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, ¿Sí?
¿Sabe que no me quedó muy claro el tema del republicanismo? ¿Ya? ¿Qué punto? ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya. Sí, mira, lo primero que habría que decir es que republicanismo y comunitarismo formarían parte de este debate al interior de la ética de las virtudes, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Que por tanto no es como una cuarta o quinta posición, ¿no? Está dentro del debate o la discusión en torno a cómo temperar los principios formales con las consecuencias de estos mismos, ¿no? Entonces, la ética de las virtudes, decíamos que podemos encontrar el debate comunitarista y el debate republicano. De la idea del debate republicano, básicamente lo que estamos planteando es que, en primer lugar, se establece una posición acerca de lo que es el concepto de libertad, ¿sí? Y ese concepto de libertad se articula con un concepto de república, ¿no? Libertad y república se articulan. Entonces, ¿cómo funcionaría en este caso para un republicano la libertad? Bueno, la manera en cómo se articula entonces libertad para un republicano sería la idea de un individuo que debe ser virtuoso. ¿Y cómo ser virtuoso? En un vínculo con el bien público, ¿sí? En eso estribaría la virtud de un republicano, ¿no? O republicano. Entonces, la idea de república está basada en estas concepciones renacentistas de república que suponen un concepto de ciudadanía, ¿no? Yo decía que esa ciudadanía es una ciudadanía que en estricto rigor debiese estar comprometida con el bien común, ¿no? No debe ser una ciudadanía, digámoslo así, pensada en sí misma. Es una ciudadanía que debiese pensar políticamente los fines de la sociedad y compartir fines de la sociedad. E incluso contribuir a que esa ciudadanía, individual y toda, pero aporte a fijar fines sociales, ¿no? Entonces, esta idea de república supone que los ciudadanos desempeñan una labor como hacen un uso público de la razón, por decirlo así, ¿no? Se cultivan virtudes, tales como evitar la corrupción, propiciar el bien común. Se trata, por tanto, de un intento, un ejercicio, ¿no? De no caer en el comunitarismo, pero sí pensar el bien público a partir de la noción de libertad y república, ¿sí? Ya, profe, gracias. Vale. ¿Hay más preguntas o comentarios? ¿No? Bien. Bueno, sin más preguntas o comentarios, lo dejamos hasta acá por hoy día. Y les invito a que revisen la plataforma Teams, especialmente en archivos. Ahí van a encontrar los documentos que clase a clase vamos utilizando para la exposición, ¿vale? Como les dije antes, aquí estamos ocupando ahora a Victoria Camps, en esta sesión y en la siguiente, y ya luego van a ir encontrando en las carpetas los distintos textos que van armando el contenido de esta clase. Bueno, sin más, si aparecen dudas me van escribiendo por chat y vamos respondiendo en otras cápsulas o en la próxima clase, ¿vale? Como habíamos acordado. Eso, estén muy bien y nos vemos entonces y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe.